El desempeño escolar determina gran parte del futuro de millones de personas, por lo que es angustiante que el futuro de tantos repose en una institución llena de errores y problemas que no son nuevos, pues no han sido pocos los que han criticado, experimentado y luchado para cambiar algo tan increíblemente importante para la civilización actual. La educación que están recibiendo millones de humanos determinará en gran medida todo el futuro de la humanidad, por lo que es extraño que a tantos les importe tan poco lo que ocurre dentro de ella. Empecemos elevando una sencilla pregunta. ¿Cuál es el objetivo de educar? Independientemente de la respuesta, hay alguien que responde. No hay una ley científica o un principio matemático que indique a alguien cuál es la razón o por qué habrían de ser educados los niños y los adultos. Hay datos que pueden ayudarnos, pero al final los datos se recopilan pensando en un fin y se usarán bajo alguna ideología. Entonces, ¿quién define lo que se tiene que aprender? Usualmente lo hace el gobierno. En resumen, la escuela implica la reproducción de modos e ideas provenientes de un poder. Esto parece poco presente en campos de conocimiento como la matemática o la física. Sin embargo, la escuela ha pasado a ser el nexo o el puente entre una persona y el dinero o una vida mejor o al éxito profesional, por lo que el conocimiento empieza a evaluarse en términos monetarios, teniendo así a quienes desecharán o rehuirán de algunos conocimientos por no ser parte del campo laboral al que apuntan, sin importar lo útil que estos conocimientos podrían llegar a serles. En otras palabras, el valor del conocimiento empieza a medirse a través del dinero que puede generar, y no en sus otros tantos potenciales para transformar la vida y el entorno de un individuo. Como ya lo mencionaba en otro mini documental, algunas carreras van desapareciendo no porque su conocimiento deje de ser útil o su conocimiento deje de tener un valor, sino porque su campo laboral desaparece. Celestín Freinet es quien plantea la estructura netamente capitalista de la educación, pero que sea capitalista hace mala a la educación per se. Si consideramos que toda relación humana con el saber debe estar mediada por el dinero o un interés monetario, es claro que la escuela no va a producir valores o cooperación, sino competencias y antagonismos, pues la competencia se liga directamente al mercado laboral. Y es obvio que no todos van a obtener una sola plaza de trabajo. Las plazas de trabajo usualmente se disputan. Y es que hay que pensar en la escuela como un espacio movido por castigos y recompensas. La recompensa última siempre viene en forma de una calificación. El alumno no le tiene miedo a no aprender, teme reprobar. El alumno no desea saber, el alumno desea aprobar. Por algo es capaz de copiar en los exámenes. El conocimiento no es visto como la recompensa. La recompensa es la aprobación de una autoridad a través de una calificación. Las cosas son ciertas, no porque yo las compruebe, sino porque el profesor me ha dicho que son ciertas, o porque han sido aprobadas por alguna autoridad como verdaderas. Se crea así una disposición a ser calificado y aprobado, volviendo así al educando un engrane que funcionará apropiadamente a través de castigos y recompensas. Entonces, ¿lo que está mal es el profesorado? El profesor es un empleado, en muchos países no está bien pagado, y además ha de lidiar con una intransigente cantidad de alumnos. No olvidemos que como todo empleado tiene algunas obligaciones institucionales que cumplir, en forma de programas y currículums. Por demás, que tampoco su labor es bastante reconocida socialmente hablando. Claro que hay escuelas que rebosan de recursos, pero también hay escuelas que no tienen recursos suficientes, no solo en zonas rurales, sino también en zonas marginadas en medio de la ciudad. La situación es que la educación no es prioridad en gobiernos de todo el mundo, donde los recortes presupuestales a la educación son una realidad. Sin embargo, para comprender el asunto, hagamos una pregunta bastante difícil. ¿Qué pasaría si todos los estudiantes que entran a la escuela primaria se abrieran paso hasta la titulación? Bien, para empezar, México, que es un país donde ni el 10% de la población ha logrado llegar a la universidad, es un país donde hay graves problemas para satisfacer la demanda de educación superior. En las estadísticas de la UNESCO ofrecidas por el Banco Mundial, se aprecia que solo el 32% de toda la población registrada ha logrado inscribirse a un nivel terciario de educación.
no se refiere a la universidad, solo al nivel terciario, que en México es, por ejemplo, la educación preparatoria. Como un dato satíricamente curioso, la UNESCO no tiene información exacta sobre el número de maestros que existen en el mundo. Es plenamente imposible que todos los niños que estudian la primaria lleguen a la universidad algún día, pero pensemos por un momento que hay suficientes universidades y todos se titulan. ¿Quién barrería las calles? ¿Quién trabajaría en las fábricas? ¿Quién haría esos duros trabajos imprescindibles en el mundo? ¿Estudiantes titulados? La sociedad y el sistema se articulan con la necesidad de que ni siquiera la escuela sea un puente hacia una vida mejor para la gran mayoría. Imagina decirle a cada niño que entra a la escuela que el mundo en el que vive no puede existir si él y otros tantos no fracasan en la escuela, que no se supone que él deba salir de su situación y vivir mejor, porque es necesario que en un futuro él sea mano de obra barata. Hablar de soluciones es complicado, sin embargo sí hay quienes han intentado hacer algo diferente. Paulo Freire redescubrió la increíble posibilidad que ofrecía el concepto de transformar y desarrollar las mentes como un principio para cambiar comunidades. En otras palabras, descubrió el increíble poder que tenía un pedagogo para dar situaciones de cambio social y económico a nivel local, ergo a niveles nacionales. Paulo Freire combinó la alfabetización con la enseñanza del entorno de manera que a sus alumnos les daba la libertad de ser partícipes de algo que parece tan básico como es aprender a leer. Con la idea de que las personas aprenden a leer el mundo antes que las letras, le dio forma a una educación que no producía empleados sino trabajadores, personas que comprendían que sus actos tenían valor para su comunidad. Freire inspiró a muchos, sin embargo queda patente que su conocimiento no se ha aplicado a una escala internacional, y tan siquiera completamente nacional. ¿Por qué? Porque la escuela no es solo una institución, es un aparato ideológico del Estado, tal como lo definiría Luis Althusser. Y es que queda patente que en el caído mundo soviético, supuesto contrapunto del mundo supuestamente capitalista, que la educación es una herramienta formidable para impulsar ideas acorde al poder, y censurar aquellas que están en contra de la hegemonía. En la URSS se censuraban ciertos textos y se purgaba maestros que eran enviados a campos de trabajo, así como se narra en el libro Archipiélago Gulag. La educación es una herramienta formidable, pero no parece que nuestro sistema sea capaz de soportar todo su potencial. Tampoco parece ser que aquel que necesita de mano de obra barata para poder mantener sus ganancias pueda llegar a desear que la educación tenga todo su potencial. Porque nuevamente la idea de una sociedad con conocimientos en cantidad y calidad apreciable ofrece posibilidades inquietantes y ultra complejas. Ahora, consideremos solo por un momento que nuestro sistema, y eso nos incluye a nosotros, se propone llevar la educación a un nivel óptimo, asumiendo todos sus riesgos existentes. ¿Quién tiene que cambiar para que la educación mejore? Sería un tanto sesgado pensar que lo único que ha de cambiar de la escuela está dentro de sus muros, pues aislar a la escuela del mundo era el error más criticado de la llamada escuela tradicional. Sin embargo, a la escuela se le considera como una especie de hospital social que soluciona los problemas de formación y comportamiento de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando la gente del hospital está toda enferma? Naturalmente, pedir ayuda a otro hospital sería lo mejor, pero ¿a quién puede pedirle ayuda a una escuela? Normalmente a los padres de familia, pero ¿qué pasa si los padres son también egresados de escuelas enfermas? Y es que aunque alguien haya logrado titularse en física teórica, esto no lo convierte en un buen maestro, así como saber dibujar no lo convierte a uno en arquitecto. Es decir, que uno haya sido un buen alumno no lo hace un buen maestro, y más en una era tan compleja como la nuestra. Añadamos que no todo padre y o madre está titulado, o que no todo padre tiene un trabajo que le permita tener tiempo para hacerse cargo de la educación de sus hijos. El maestro tendrá que lidiar no solo con las asignaturas y las exigencias de sus empleadores, sino además también con los problemas de esos niños que están creciendo en medio de una descomposición social ampliamente documentada por autores como Zygmunt Bauman. Hijos con padres que trabajan todo el día para poder pagar todas sus necesidades. Hijos expuestos a una cantidad inenarrable de publicidad. Hijos expuestos a la cultura del consumismo y deshumanización. ¿Cómo puede el profesor encargarse de guiar, como pide la nueva escuela, en una institución que le pone frente a veintitantos alumnos expuestos a problemas comunes pero con realidades propias?
Solo imagínate pedirle a un psicólogo tratar a más de 20 pacientes todos los días al mismo tiempo. Hablamos de problemas que superan a la escuela, pero que enfrentan todos los días. Aquí podríamos hablar de la tecnología para facilitar el trabajo de los profesores y los alumnos. Sin embargo, como ya sabemos, la tecnología es una herramienta. En este caso, mientras el fin siga siendo el mismo que ha tenido la escuela tradicional todo este tiempo, la tecnología no servirá más que para facilitar la existencia de estos problemas, o incluso en algunas ocasiones para generar nuevos problemas. Y es que, justamente, al hablar de problemas sociales y humanos es muy ambigua la manera en la cual la ciencia puede ayudar. Solo veamos el efecto de Facebook y redes sociales en gran cantidad de personas. Los datos parecen señalar que la única forma en que la escuela de verdad puede aspirar a mejorar la vida de las personas de una nación es con la cooperación de padres y de docentes para explotar su potencial social. Pues si la escuela deja de verse como la transición al bienestar social para ser la constructora del bienestar, entonces su valor se reivindicará, no solo socialmente, sino también de forma personal. Es decir, si al niño en un principio se le enseña su mundo, sus problemas y cómo él puede encontrar y aplicar soluciones al mismo, todo esto a través de la escuela podríamos hablar de una institución que podría crecer gracias a su utilidad. Claro que esto haría de los educandos personas activas, no solo intelectualmente, sino políticamente activos, pues no solo hay problemas prácticos, también hay problemas humanos. Claro que esto no sería una solución mágica, tendría que ser en todo momento depurada y abierta a encontrar sus errores. Aquello también tendría que ir acompañado de una nueva importancia en el papel del profesor, pues normalmente el profesor es una figura bastante infravalorada, e incluso a veces se le suele culpar de todo lo que está mal en la educación de un niño. Cuando hablamos de educación, hablamos de uno de los temas más importantes para el futuro de toda la humanidad. Es muy desalentador pensar en el futuro de una humanidad educada con el desinterés en los seres humanos, pero con exaltación en el bien monetario. Pues no es un secreto que se ha gastado mucho en rescatar bancos y en mantener jerarquías políticas y poco en educación. Es un tema cifrado. Y decir que la escuela es hoy por hoy una estructura de dominación por parte de poderes estatales como privados no es nuevo. La crítica es una que han elevado tanto pedagogos, filósofos y demás. Tú mismo puedes verificar. Pregúntate, ¿por qué razón hay que estudiar sino para tener un buen trabajo o para tener dinero? ¿Cuántos atiborran carreras puramente experimentales y subordinadas al crecimiento del saber científico? ¿Cuántos? Al menos en México, hasta la ciencia es un jugoso negocio, por lo que incluso científicos caen en formas de explotar monetariamente al sistema. La educación es un tema peliagudo, un tema difícil. Y creo que el mayor problema que tiene la educación es que es muy infravalorada, a su vez que al mismo tiempo es considerada la cura para todos los problemas. Normalmente son solo los estudiantes quienes llegan a pedir algún apoyo para la escuela, pero cuando hay algún problema de violencia o demás, la gente normalmente suele tirarse a decir, bueno, es que es un problema de educación, es que hay que mejorar la educación, ese tipo de cosas. Nuevamente parece que tampoco hay mucho interés por parte de las instituciones por mejorarlo. Hay profesores que lo intentan por su parte, sin embargo hay demasiados problemas que ellos enfrentan, sobre todo cuestiones de dinero y cuestiones de tiempo. En mi experiencia en la facultad en la que yo investigué, intentaron hacer un proyecto integrador entre todas las materias de un mismo semestre. Al final no resultó nada porque los profesores seguían sin tener tiempo y seguían siendo mal pagados. De hecho, esa misma universidad experimentó recortes en su matrícula, es decir, empezó a aceptar menos estudiantes. En el video normalmente no expliqué algo que se llama currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Es aquello que te enseña la escuela sin darse cuenta. Por ejemplo, a veces te enseña cómo pasar los exámenes, mas no te enseña a aprender. A veces te enseña a aprovecharte del profesor que es muy sentimental en vez de aprender sobre su materia. A veces te enseña cómo hacer triquiñuelas con tu equipo para pasar las materias en vez de trabajar en equipo. Y no solo se trata de una reforma o de subir los sueldos, se trata de cambiar todo un sistema desde abajo y desde arriba al mismo tiempo. Algunos autores indican que la escuela es el reflejo de la sociedad. Tenemos una sociedad con un montón de individuos que se saltan un montón de reglas para obtener resultados más rápidamente.
Tenemos una sociedad donde hay autoridades, pero autoridades ineptas e incapaces de entender a estos a los que gobiernan, pero que aún así tratan de imponer su verdad sobre el mundo. Eso ha sido todo. Me ha faltado bastante que decir porque la escuela está llena de problemas en todos los niveles. Sin embargo, me he centrado en dar esos errores que son los más pertinentes, los que terminan generando otra gran cantidad de errores. De verdad que estos videos se los han podido hacer gracias al apoyo de los Patreons. El próximo video tratará sobre cómo ser autodidacta, porque al mismo tiempo que uno estudia este tipo de cosas, también tiene que estudiar alternativas. Y bueno, entre todas esas está el ser autodidacta. Nuevamente les agradezco muchísimo a los Patreons y les recuerdo a todos que si quieren apoyar a un servidor para poder hacer más videos, les dejo un link en la descripción del video. También les dejo mis redes sociales y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Se despide Esquizofrenia. La realidad es frágil.